Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola. Soy el ingeniero Carlos Alberto Salmerón Chávez. Ingeniero en biónica egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas, del Instituto Politécnico Nacional. En este video quiero mostrarles la forma de hacer un circuito con un LED intermitente, con una frecuencia variable, usando el circuito integrado LM555, en su configuración estable. La frecuencia calculada es alrededor de 1 Hz. Para lograr esta frecuencia necesitamos una resistencia R1 de 10 kΩ, un potenciómetro o resistencia variable R2 de 100 kΩ, y un capacitor C1 de 10 microfaradios. Además de un capacitor de 100 picofaradios como control de voltaje. Y obviamente de un LED con su resistencia que limite la corriente. Previamente he preparado el protoboard con los puentes de conexión necesarios. Como este circuito lo usaré como pulso de reloj para otros experimentos, lo reduciré de tamaño tanto como sea posible. Y lo colocaré a la izquierda para dejar espacio para los elementos de los otros experimentos. Primero colocaré el circuito integrado LM555 en el protoboard. Después sus cables de alimentación. El diagrama indica que el pin 1 va conectado al nodo negativo. Y los pines 4 y 8 al nodo positivo. La resistencia R1 se conecta entre el pin 7 y el nodo positivo. En este ejemplo con el programa lo conectaré del lado derecho. Aunque en la práctica prefiero conectarlo entre el pin 8 y el pin 7 colocando la resistencia en diagonal entre estos dos puntos. El potenciómetro R2 se conecta entre el pin 7 y el nodo formado por los pines 6 y 2. No está de más recordar que en un potenciómetro, la resistencia varía entre el pin central y uno de los extremos. Con el fin de hacerlo más compacto y aprovechando que la distancia entre los pines del potenciómetro es de 5 milímetros, puede colocarse aquí. Solo hay que cuidar que los cables conectores tengan el aislante bien para evitar un cortocircuito. Si el extremo es el que va en el pin 7, entonces el pin central del potenciómetro debe conectarse al pin 6. Y al pin 2. El capacitor C1 va colocado entre el nodo de los pines 6 y 2 hacia el nodo negativo. En este caso particular el pin 1 está conectado al nodo negativo. Por lo que podemos conectar el capacitor C1 entre el pin 1 y el pin 2, cuidando que el polo negativo del capacitor quede en el pin 1. El capacitor de control de voltaje se coloca entre el pin 5 y el nodo negativo. Primero colocaré el cable al nodo negativo y después el capacitor. Por último, la salida del circuito. El circuito serie del LED con su resistencia limitadora de corriente se conecta en el pin 3. En el diagrama se muestra el LED conectado al pin 3, pero en la práctica se pueden invertir. Conectamos la resistencia al pin 3 y después el LED al nodo negativo. Ahora al hacer girar el vástago del potenciómetro hacemos variar su resistencia, provocando que la frecuencia del tren de pulsos generados por el LM555 cambie. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.